Gente en la Roca. Aquí estamos nuevamente con tiempo de reflexión. Quería compartir con ustedes algunas cosas del cual que últimamente estaba meditando, pensando. Y espero que durante esos tiempos de cuarentena, durante ese tiempo de estar como apartado de la rutina diaria, que podemos usarlo como un tiempo de buscar a Dios, preguntar a Él qué quiere durante ese tiempo, porque yo siempre he pensado y yo siempre creo que Dios tiene un plan, un propósito en cada situación, en cada circunstancia. Entonces yo creo que es importante que estamos continuamente preguntando al Espíritu Santo, preguntando a Jesús y dando reflexión y meditación. ¿Qué es lo que deseas hablarme en ese tiempo? ¿Qué es lo que deseas usar durante ese tiempo? Yo lo veo como así, como cuando una persona prepara un bocadillo, no sé, un postre, algo que está cocinando algo, pues ya tenemos los ingredientes o la materia prima. Por ejemplo, estamos en León, Guanajuato, por ejemplo, el zapato, ¿no? Estamos hablando de tomar materias primas, y está la piel, y está la goma, y hay ciertas cosas que se puede tomar, pero tiene que caminar o ir por un cierto proceso para lograr tener el zapato, para lograr tener unos, si es comida, unos tacos, unos postres, si es un pastel o unos brownies o lo que sea, ¿verdad? Hay un proceso para llegar ahí, y siempre parte del proceso incluye calor, incluye momentos inadecuados, se siente, o presión. Han escuchado a lo mejor los ejemplos que cuando hablan de cómo se convierte el carbón en un diamante, ¿verdad? O sea, a través del calor, a través de la presión. Entonces, yo continuamente estoy pensando en esas cosas, y podemos ver nuestras casas como un horno. Tal vez podemos ver esos momentos de crisis como presión o un estrés. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, de Natán? ¿O cuál es la versión de Natán que tú anhelas ver saliendo de esa crisis, saliendo de ese horno, por decir, saliendo de esa presión? ¿Qué es la versión de Natán que tú quieres ver, Señor? Entonces yo los invito a todos que durante ese tiempo estamos meditando en eso. Es algo que yo estaba reflejando y pensando, y más adelante tal vez voy a dar unos versículos acerca de eso y un tema específico de eso. Hoy no se trata de eso, pero es algo que Dios puso en mi corazón ahorita compartirles. ¿Qué es la versión de ti? Pregúntale, ¿qué es la versión de mí, Señor, que tú anhelas ver terminando ese proceso? ¿Qué tipo de hijo, qué tipo de esposo, qué tipo de jefe, trabajador, y sobre todo, qué tipo de discípulo, Señor, quieres de mí, o cómo puedo ser transformado durante ese tiempo? Entonces, les dejo que están meditando en eso. Y también quería hablar específicamente hoy, durante ese proceso que tomamos en cuenta, quiero hablar de las voces que nos hablan, ¿sí? Sabemos que hoy día, más que nunca, yo quiero decirlo así, pues hay un montón, muchas voces que nos están hablando. Pues están las noticias, está el voz de Facebook, está el voz de Twitter, está el voz de Instagram, está el voz de YouTube, está el voz de iglesias o diferentes iglesias, hay ministerios, hay presidentes, gobernadores, pero hay voces por todo lado que está hablándonos y dándonos a veces información correcta, pero tristemente, comúnmente, lo que está pasando hoy día es que están dando información incorrecta muchas veces.
Lo del fake news es para que haces clic en algo, así te ponen un título. Yo les exhorto que lean solamente cosas que son adecuados o son de fuentes de confianza, ¿verdad? Porque yo veo que hay ciertas personas que comparten cualquier cosa en el Facebook o cosas así, y hay una, en inglés se llama clickbait, es como un gancho para que haces clic en algo para que ellos ganen su centavo. No sé si sabías eso, tengo años estudiando mercadotecnia y yo trabajaba en ventas por muchos años y cosas así. Hay cierta cantidad, unos centavos, aunque sea poquitos por cada clic que haces en cada cosa de muchas de esas empresas. Entonces, muchas cosas están ahí para que haces clic y ellos ganen 1 o 2 centavos, pero si pasa por 1,000,000 de veces, pues ya ganan cierto dinero, ¿verdad? Incluso algunos ministerios que pueden utilizarlo de esta forma. No está mal para ellos, pero nada más que lo tomamos en cuenta para que estamos siendo sabios, ¿verdad? Y no caemos en cualquier noticia. Ahorita voy a hablar de eso. O sea, entonces hay muchas voces que están hablando. Yo creo que principalmente hay 4 voces que están hablando a ti y a mí actualmente, y lo cual que tenemos que tener cuidado y tomarlo en cuenta. Está el voz del mundo, está el voz del diablo o Satanás, está el voz de mí mismo, está el voz de Jesús. ¿Sí? Quiero hablar rápidamente de cada uno de esos para nuestra reflexión el día de hoy. ¿Sí? El voz del mundo, ¿cómo se puede identificar? Es muy importante que vamos desarrollando durante ese tiempo para que seamos mejor versión de nosotros mismos, mejor discípulo para Cristo Jesús, que aprendemos a discernir. Eso es un don del Espíritu Santo. Pedimos a Él que nos ayude, nos da sabiduría a los que lo piden. Entonces vamos pidiendo por sabiduría y desarrollando el discernimiento. ¿Sí? Nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales por lo que estamos leyendo, por lo que estamos escuchando, lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos identificar cada una de esas voces y desarrollar un oído para escuchar, para que seamos un mejor discípulo, un mejor papá, mejor esposo, mejor trabajador? Porque eso se conecta a todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, primero es el voz del mundo, y el voz del mundo siempre refleja su dueño o su padre. Sabemos, no tengo tiempo para meter en cada versículo, pero sabemos que Satanás es el dueño, o sea, el gobernante, hay sus potestades aquí gobernando en la tierra. Claro que sí, tenemos victoria en Jesús, claro que sí, Jesús lo venció en la cruz, pero Él gobierna, ¿sí? Jesús mismo hablaba muchas veces de eso. Él gobierna aquí en este mundo, entonces el mundo va a hablar de una forma y básicamente te va a dar una de 2 cosas. Uno, desconfianza, ¿sí? O temor. La voz del mundo siempre va a hablar para que caes en temor o desconfianza de un ser querido, de ti mismo, del liderazgo de la iglesia, de las autoridades actuales. Siempre va a poner que tú caes en una desconfianza o un temor. Y vemos, esto es una estrategia muy grande que utiliza muchas formas, se presenta hoy día. Durante esa crisis es usando el temor para que, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se va a cambiar? ¿Si me enfermo o no me enfermo? ¿Si fulano tiene el virus o no tiene el virus? Y etcétera, ¿verdad? Sí, hay que ser sabios y tomar precauciones, pero es importante que no caemos en el temor y no caminamos en desconfianza. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que debemos caminar no en nuestra carne o en el mundo, pero seamos diferentes. Estamos en este mundo, pero no vivamos conforme a la mentalidad de este mundo, ¿verdad? Entonces, el mundo siempre trae desconfianza o un espíritu de temor. ¿Sí? Número 2, el diablo, que también es muy similar a la voz del mundo, pero él lo manipula
a su beneficio. ¿Cómo habla el diablo? Si vemos el ejemplo de Jesús, y otra vez no voy a leer todas las escrituras porque quiero llegar a un punto final de esta reflexión, pero si vemos el tiempo de Jesús, que por 40 días, ya llevamos un poquito más nosotros que Jesús, pero él estaba apartado en cuarentena por 40 días, caminando en el desierto, y estaba apartado porque el Espíritu Santo lo llevó después de su bautismo al desierto y fue tentado por Satanás, por el diablo mismo. Y si vemos ahí, cada vez que el diablo tentó a Jesús y habló a Jesús, ¿qué hizo? Utilizó la palabra de Dios, pero de una forma errónea. Entonces hay que desarrollar un oído, también el discernimiento, ahí se conecta, que pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar la verdad, pero en contexto, escuchar la verdad de lo que Dios está hablando, y ahorita vamos a hablar de eso, pero y no caemos en las trampas de Satanás, que es parte de la voz del mundo, pero también utilizando parte de la palabra de Dios para que nos engañe, ¿sí? Y dice, como hablé hace poquito tiempo, el espíritu de anticristo que está en el mundo quiere engañar incluso a los hijos de Dios o los electos, dice la palabra de Dios, para engañarnos, para que caemos en las mismas trampas del mundo, o sea, bajo del temor, bajo desconfianza, que entramos en pleitos con los que están a nuestro alrededor, etc. Entonces, Satanás siempre quiere mezclar o tomar parte de la verdad y sobre todo lo utiliza para atacar nuestra identidad. Sí, Laura habló de eso un poquito, y los exhorto que vean ayer de lo que habló Laura. Habló un poco de eso, de nuestra identidad. Y yo quiero hablar de eso, ¿por qué? Porque el diablo siempre acusa. Usa parte de la verdad, pero siempre acusa y mezcla partes de la verdad con partes de nuestro pasado y lanza dardos de fuego a nuestras mentes. Y sabemos que Él es padre de las mentiras. Él es el gobernador de ese espacio en la tierra y donde nosotros vivimos. Entonces Él tiene dominio sobre eso y Él lo utiliza a su beneficio para tratar de engañarnos, para que caigamos en sus trampas de temor, miedo. Y dice que Él es el acusador de los hermanos para que no salimos y nos caminamos adelante. Difícilmente es caminar en fe cuando crees o tienes una idea errónea de quién eres, ¿verdad? No voy a repetir el tema de Laura porque fue buenísimo, pero recordamos que estamos sentados en lugares celestiales, hermanos. Tú y yo, los que confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales, que estamos al lado de Cristo Jesús y Él nos ha hecho nueva criatura. Tú no eres el mismo de ayer. Tú no eres el hombre y la mujer del pasado. Entonces, hay que recordar quiénes somos en Cristo Jesús y no caemos en las trampas. Y igual como Jesús dijo, pero está escrito, o escrito está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús de ti? Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. El tercero es la voz de mí mismo. Voz de mí mismo. Mi mente, y sobre todo cuando estamos apartados de las cosas, y si yo no tengo un filtro de información, yo nada más tomo lo que veo y tomo lo que escucho, pues mi cerebro, mi mente, pues habla cosas que muchas veces no son ciertas. Dice la Escritura que el corazón decepciona. El corazón es más engañador que cualquier cosa, dice en los proverbios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que no caemos y escuchamos en nuestra propia voz, o escuchamos y creemos lo que estamos diciendo a nosotros mismos. Tenemos que decir, y fíjate, que el diablo nos conoce tan bien, y él tiene años, hasta de hecho miles de años en esa jugada. Entonces conoce la humanidad tan bien. Si eres hijo de Dios, te conoce por nombre. Satanás te conoce por nombre. Y lo que hablamos en voz alta, los potestades y el diablo lo han escuchado y saben cómo pensamos si lo hablamos en voz alta. ¿Sí? No saben lo que estás pensando. Esa es la ventaja que tenemos con el Espíritu Santo y con Dios. Pero el diablo escucha lo que decimos
ve lo que hacemos, manda su ejército para que estamos mirando, y si caemos en una de sus trampas, dice, ahí mero, ahí va. ¿Sí? Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque también el diablo puede mimicar o puede hacer nuestra voz igual como, y se escucha como nosotros mismos, pero no somos nosotros hablando. ¿Sí? El corazón, tus deseos de la carne, dice Pablo, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos o nuestra carne, nuestra mente, nuestra forma de ser, porque seguimos siendo parte de este mundo, como dice Pablo, pero no hay que vivir como el mundo, pero seguimos en este mundo. Pero si seguimos en este mundo, quiere decir que vamos a batallar y vamos a luchar con nuestra carne. Dice Pablo que nuestra carne y nuestro espíritu están en guerra, están en lucha. Entonces tenemos que aprender a discernir cómo habla mi carne, y el último voz de lo que voy a hablar es cómo habla Jesús, cómo habla el Espíritu Santo, para que podamos discernir entre esas dos cosas. Tu carne siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Tu carne siempre va a estar de acuerdo contigo. ¿Sí? Porque por naturaleza somos orgullosos, somos egoístas. Ah, sí, me antoja eso. Sí, lo mereces, debes hacerlo. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Siempre, ten cuidado. Por eso dice Jesús, si todos hablan bien de ti, hablando del mundo, hablando de los que están a tu alrededor, hablando de ti mismo, si todos hablan bien de ti, ten cuidado. Ten cuidado. Los proverbios dicen que la verdad, aunque nos molesta, aunque se enoja, aunque se nos corta, es más sano la verdad de un hermano que una verdad a medias dice, la verdad de un enemigo es mejor que la verdad a medias de un hermano o de un amigo, ¿verdad? Entonces, la verdad no siempre es lo que quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Tu carne siempre va a estar de acuerdo contigo, ¿sí? Y hay personas también que siempre van a estar de acuerdo contigo. No importa lo que dices, si estás bien, si estás mal, van a estar de acuerdo contigo. Ten cuidado. Ten cuidado con eso. Es importante que desarrollemos un oído para escuchar lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Y últimamente es la voz de Jesús, voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso viene a través de la palabra escrita de Dios. Es muy importante que estamos leyendo la palabra escrita. Yo recuerdo una historia, de hecho era una drama que hicimos cuando yo era un niño, de una computadora, ¿verdad? Nuestro corazón, dice la canción, dice el drama, que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón es como una computadora. Lo que escribes, lo que entra es lo que sale. Entonces, lo que nosotros leemos, si estamos leyendo la palabra de Dios, estamos meditando en la palabra de Dios, estamos escuchando el Espíritu Santo, la palabra también reima, lo que habla el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo de Dios, la palabra reima. Si estamos escuchando eso, meditando en eso, estamos comiendo, por decir eso, ¿qué es lo que va a salir? Pues eso, obviamente, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el carácter de Jesús es lo que va a salir, ¿sí? Entonces es importante que desarrollemos un oído para escuchar. Y para que estamos escuchando la palabra de Dios y estamos escuchando lo correcto, quiero compartir con ustedes, yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, donde Pablo habla acerca de la armadura. Y voy terminando con esa escritura. Dice Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a empezar con versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes. Manténganse firmes. Tiempo de lucha, tiempo de crisis, tiempos de problemas, discusiones, pleitos, tal vez en casa. Ojalá que no, pero sabemos que somos carne y somos personas. Así puede pasar, ¿sí? Pero dice, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se escucharon? No es tu fuerza, no es tu habilidad, sino lo que Él hace en nosotros. Revístense de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente en las acechanzas del diablo.
O en otra versión dice, en las luchas contra el diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Sí? Entonces, ahí dice Pablo, es importante, la palabra que estamos escuchando, está la voz del mundo hablando, está la voz del diablo hablando, está la voz de nosotros mismos hablando, pero Dios también siempre está hablando. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando en tu corazón hoy? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciéndonos hoy? Que estemos firmes en Él y caemos no en las trampas de Satanás, pero somos firmes en el Señor y caminamos en el poder de su fuerza. Espero que les ayude, los quiero mucho, Dios les bendiga, que tengan un excelente día.